Un saludo, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Estoy habilitando este espacio para explicar la última parte o las últimas actividades relacionadas con la GTA del módulo M68 para el mes de octubre. Según he recibido consultas de ustedes, estas últimas actividades han provocado pues mucha incertidumbre en ustedes y por lo tanto estoy haciendo este video adicional para poder ponerlos al día con respecto a un solucionario, repito, de las últimas actividades de la GTA de octubre para el M68. Y voy a aprovechar y voy a darles algunas recomendaciones de los temas que tendrían que repasar para poder realizar estas actividades sin ninguna dificultad. Recuerden este primer cuadro donde teníamos 4 moléculas y teníamos que identificar estas características que están acá en esta fila. Ahora, vamos en orden. Eh, Tratemos de cumplir con la característica del número de enlaces covalentes para cada molécula. Si ustedes recuerdan, los enlaces covalentes son esas uniones que hay entre átomos en una molécula y esos enlaces estaban formados por electrones. Entonces, cada enlace representa un par de electrones que forman dicho enlace. Entonces, en este caso, en esta primera molécula, claramente nos damos cuenta que hay 4 enlaces. ¿Ok? Para la segunda molécula 3, para la tercera molécula un solo enlace y para la última molécula tengo 3 enlaces. Con respecto a la polaridad, teníamos dos posibilidades o dos clasificaciones, que una molécula sea polar siempre y cuando existan eh, polos inducidos, o que una molécula sea no polar, que básicamente se da cuando las moléculas poseen simetría o cuando no existe mucha diferencia de electronegatividad. Aquí voy a reforzar que entonces tienen que repasar y tener muy claro el concepto de polaridad y en qué condiciones una molécula es polar y en qué condiciones sería no polar. En este caso, bajo el criterio de simetría de esta primera molécula, podemos decir que esta molécula la clasificamos como no polar. Repito, criterio de simetría o geometría molecular, que también lo pueden consultar en los videos, esos conceptitos en los videos de YouTube que les he compartido en mi canal de YouTube. Para este otro caso, esta otra molécula, según la distribución asimétrica y que también esta molécula tiene un par de enlaces no enlazantes, que es otro de los criterios que se utiliza para clasificar una molécula en polar o no polar, podemos concluir que esta molécula es polar debido a la presencia, repito, de ese par de electrones no enlazantes que están aquí imaginariamente por arriba del átomo de nitrógeno. Tienen que repasarlo también. Ok, con respecto a la tercera molécula, debido a que hay una gran diferencia en la electronegatividad del cloro con respecto a la baja electronegatividad del hidrógeno, el cloro jala mayor cantidad de electrones hacia su ubicación, y por eso es que la molécula la podemos clasificar como polar debido a esa gran diferencia de electronegatividad. Por último, tenemos esta molécula que, si bien pareciera a simple vista una molécula eh, no simétrica, si nos damos cuenta y podemos imaginar en 3 dimensiones a esta molécula, tendríamos que suponer que la molécula es plana totalmente. Entonces, si yo trazo un plano en esta dirección, de aquí a allá, o de acá hacia abajo, o por otro lado, desde este flúor hacia allá, vamos a tomar como referencia entonces que a partir de dichos planos y desde esas diferentes direcciones pudiéramos ver la molécula realmente como una molécula simétrica. Si la molécula es simétrica,
¿verdad? Como les estoy diciendo, esta molécula realmente es simétrica, entonces podemos concluir que la molécula es no polar, ¿ok? Debido a ese criterio de simetría. Con respecto a las fuerzas intermoleculares, que es el tema fuerte de esta GTA, vamos a suponer que aquellas moléculas que clasificamos como no polares van a tener exclusivamente del tipo de fuerzas que llamamos de dispersión de London. ¿Ok? Creo que London se escribe más bien así. Nada más vamos a echar un vistazo de cómo escribir correctamente London. Ok, estamos bien así. Como ya dije, si solo las moléculas no polares tienen dispersión de London, o al menos, perdón, repito, al menos las moléculas no polares al menos tienen dispersión de London, entonces esta que es no polar y esta que también es no polar tienen fuerzas de dispersión de London. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque resulta que todas las moléculas tienen fuerzas de dispersión de London, todas las moléculas, ¿ok? Sin embargo, las no polares exclusivamente solo tendrán dispersión de London, pero aquellas que son polares pueden tener otros tipos de fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, esta molécula, aparte de tener dispersión de London, tiene dipolo, que es el segundo tipo de fuerzas intermoleculares. ¿Por qué tiene de este tipo? Porque se forman cargas parciales en medio de esta molécula. Este tema de cargas parciales tendrían que repasarlo en el concepto de polaridad también. Aparece ese concepto de fuerzas parciales. Les invito nuevamente a seguir los videos en YouTube. Si no se acuerdan, esto es algo del primer semestre para dicho módulo que estamos desarrollando. Por otro lado, esta molécula, aparte de tener fuerzas de dispersión de London y dipolo-dipolo, también tendrá puentes de hidrógeno. Les voy a invitar entonces, para que recuerden o sepan por qué tiene puentes de hidrógeno, a leer la descripción de las fuerzas que llamamos puentes de hidrógeno y se darán cuenta de que aquí, en estos enlaces, se pueden formar esas atracciones necesarias que terminan convirtiéndose en fuerzas que llamamos puente de hidrógeno. ¿Ok? A su vez, esta tercera molécula va a tener el tipo de fuerza que llamamos dipolo-dipolo. ¿Ok? Y solo ese segundo tipo. Y básicamente de esta forma respondemos correctamente a este cuadro. Por otro lado, tenía la consulta también de esta segunda parte. Esta segunda parte hace referencia a ordenar en orden creciente las fuerzas intermoleculares presentes en esta secuencia. Para saber cuáles fuerzas intermoleculares son más fuertes, voy a poner el orden de fuerzas de los tres tipos de fuerzas intermoleculares a continuación. Por ejemplo, las fuerzas intermoleculares más débiles son las que llamamos las de dispersión de London. Son las más débiles, repito. ¿Ok? Las segundas más débiles son las dipolo-dipolo. Y las terceras, que son las más fuertes, los puentes de hidrógeno. Ok, ahora, repito, aquella molécula de estas cuatro que tenga solo fuerzas de dispersión de London van a ser las más débiles. ¿Ok?
Por supuesto. Ah, bueno, perfecto, excelente. Yo le limpio aquí, no se preocupe. Hasta luego, que le vaya muy bien. Igualmente. Disculpen, vamos a ver, volvemos a lo que estaba mencionando y repito, la molécula de estas cuatro que tenga dispersión del hondo únicamente va a ser la molécula que presente fuerzas intermoleculares más débiles. Entonces, en este caso, corresponde a el H2. Entonces, como estoy ordenando en orden creciente, voy a ordenar de la más débil a la más fuerte. A la más fuerte, siendo el H2 la más débil. ¿Por qué? Porque solo tiene fuerzas de dispersión del hondo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, tengo que repasar que son fuerzas de dispersión del hondo, tengo que recordar que solo sean moléculas no polares, tengo que saber identificar que esto no es una molécula no polar y por lo tanto solo va a tener dispersión del hondo. Tienen que repasar todo eso, repito, en los videos que les he compartido y demás información que les he facilitado en las GTA. Por otro lado, para que no hagamos tan difícil la secuencia, vamos, ya que identificamos la más débil, identifiquemos la más fuerte. La molécula que presente más fuerza en sus fuerzas intermoleculares, valga la redundancia, va a ser la que tenga puentes de hidrógeno. La única molécula de estas cuatro que tienen puentes de hidrógeno es la molécula de agua. Ya deberían saber por qué. Entonces vamos a ponerla como la más fuerte. ¿Ok? Nos falta las dos de en medio, que sería entre esta molécula y esta molécula. ¿Cómo saco cuál es la más fuerte de las dos? Bueno, lo saco por diferencia de electronegatividad, que es otro concepto importantísimo que les voy a compartir un video adicional en la lista de videos que se llame electronegatividad para que puedan saber que el elemento más electronegativo aquí es el cloro, más electronegativo que el azufre. A mayor diferencia de electronegatividad, mayor fuerza intermolecular. En este caso, las dos moléculas tienen dipolo-dipolo, pero como el cloro es más electronegativo, repito, entonces va a tener más dipolo, por decirlo así. Entonces, la segunda más fuerte va a ser HCl y la segunda más débil va a ser H2S. ¿Ok? De todo lo que dije, bueno, ya aquí tienen la secuencia, pero de todo lo que mencioné conforme iba resolviendo el ejercicio, ustedes tienen que tomar nota y así razonan su respuesta, ¿verdad? Dije que, por ejemplo, ¿por qué esta era más fuerte? El agua, ¿por qué era más fuerte? ¿Por qué esta otra molécula era más débil? ¿Y por qué estas quedan en medio? Eso lo mencioné y lo pueden utilizar para razonar su respuesta. Por último, y no menos importante, tenemos este ítem que es más fácil que el anterior porque simple y sencillamente es reconocer las fuerzas intermoleculares que están presentes en estas moléculas. Si ya estudiamos los tipos de fuerzas intermoleculares y lo repasamos y lo entendimos, vamos a entender que esta molécula tiene solo fuerzas de dispersión del hondo. Vamos a entender que esta molécula tiene, por ejemplo, es una molécula polar y por lo tanto tiene dipolo. Vamos a entender para este otro caso, ¿verdad? Que tiene puentes de hidrógeno, esa molécula. Tiene que ser ya visible con solo ver la molécula
poder identificar que ahí hay puentes de hidrógeno y aquí poder identificar que esta molécula es simétrica, por lo tanto no polar, y que tiene solo fuerzas de dispersión del ómega. ¿Ok? Ya habíamos dicho que todas las demás moléculas, o sea, todas las moléculas que existen, polares o no polares, tienen siempre dispersión del ómega. Entonces eso lo podemos agregar aquí. Y algo adicional, que los puentes de hidrógeno, o sea, las moléculas que tengan puentes de hidrógeno también necesariamente van a ser dipolos. Entonces también tiene dipolo, dipolo. ¿Qué estoy mencionando en otras palabras? Que si hay puentes de hidrógeno, hay fuerzas dipolo-dipolo. Siempre. ¿Ok? Esa regla se cumple. Bueno, básicamente esta es la solución que yo creo que muchos estaban esperando y espero que realmente les sirva. Hago conciencia y abogo precisamente a que hemos visto o hemos utilizado temas como polaridad, enlaces o fuerzas intermoleculares, fuerzas intramoleculares. Todos esos conceptos tienen que tenerlos muy, muy claro para las pruebas FARO. Insisto, les he compartido para cada tema videos adicionales en el canal de YouTube. No se dejen de suscribir porque si se suscriben les llegan las notificaciones de cualquier video nuevo que yo voy agregando para que lo tomen en cuenta y espero que les sea de mucha utilidad. Gracias.